Presento al doctor Omar Edel Trujillo Benavides, presidente de nuestra asociación. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en nuestra sesión. Es un honor para mí darles la bienvenida y presentarles a nuestra primera sesión mensual del ciclo de 8 sesiones que tenemos preparadas para este año. Primeramente tengo que agradecer a muchas personas, al equipo técnico que nos hace posible esta transmisión, al equipo administrativo, a nuestros profesores nacionales, a nuestro profesor internacional y a los coordinadores de sesiones mensuales que han hecho un arduo trabajo para llevar a cabo estas sesiones. Los dejo con el doctor Mario Peláez, no sin antes enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos de CIED, a todos nuestros hermanos latinoamericanos y a toda la gente que nos ve en nuestro país. Muchas gracias, doctor Omar Edel, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. También a nombre del doctor Zavala, que tuvo un problema de garganta, seguramente por el ambiente, se disculpa por no estar aquí, pero nuevamente gracias a todos, gracias a la mesa directiva por la invitación de participar y a los profesores nacionales y al doctor Luis Caro, quien es secretario permanente de la CIED, es el chairman latinoamericano de cáncer de colon para la Organización Mundial de Endoscopía, es director de la carrera de especialista en endoscopía y también jefe de servicio de gastroenterología y endoscopía del Instituto Alexander Fleming de Oncología. El doctor Caro nos va a impartir la conferencia de colonoscopía de calidad en Latinoamérica. Posterior a su plática, los profesores nacionales, que son la doctora Alejandra Noble Lugo, del Departamento de Enseñanza del Hospital Español de México, y el doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes, del Hospital San Angelín Chapultepec y expresidente de la MEC, dirigirán la sesión de preguntas y respuestas. Y sin mayor retraso, cedo la palabra al doctor Luis Caro para que nos imparta su conferencia. Gracias. Buenas tardes para todos los amigos y colegas mexicanos. Quería primero agradecer al doctor Omar Edel Trujillo, que es presidente de la MEC, y los colegas que están en sala coordinando este hermoso evento y con una herramienta espectacular, que bueno, son los doctores Mario Peláez Luna, el doctor Ángel Andrés Reyes Durante, y el doctor Julio César Zavala Castillo. Y también déjenme saludar al doctor Enrique Paredes, amigo y compañero de la CIED, de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Aprovechando esta herramienta tan valiosa que une fronteras que no son tan lejanas, quizás físicamente, pero no desde el punto de vista emotivo y desde el corazón. Me toca a mí hoy charlar sobre colonoscopía de calidad en Latinoamérica, es decir, calidad y seguridad, diría yo, en lo que es la colonoscopía. Y bien, la verdad que esta foto medio ejemplifica que no le interesa a mucha gente a veces, ya cada vez más, afortunadamente, y ahora ya no digo que se invierte en las fotos, pero sí empieza a poblarse un poco más las salas donde estamos hablando de calidad, y esto debería interesarnos. Bueno, en principio definir lo que es calidad. La calidad es una propiedad de situaciones, son indicadores esas propiedades, que permite que estas puedan ser comparadas entre distintos procesos o eventos. Es decir, que para tener un proceso de calidad tenemos que tener indicadores para poder medirlas. La definición de calidad, la verdad que es bastante difícil porque no es muy precisa, y es una apreciación en muchos aspectos son muy subjetivas. Y lo que sí, déjenme comentar que la verdad que tomar un colonoscopio es de alta responsabilidad. Esto es muy importante para los colegas, sobre todo los que empiezan en esta práctica, y hacer un estudio, dije estudios, y realmente tenemos que acabar con eso de tenemos estudios, cuántos estudios tenemos, cuántos estudios hiciste. Realmente esto debe ser procedimientos y debe llamarse procedimientos. Esto necesita un entrenamiento y el procedimiento es un procedimiento invasivo, no es un estudio que se va a hacer una radiografía a alguien y puede salir complicado en una ambulancia o en una camilla hacia cirugía. Entonces hay que hacerlo con dignidad y realmente para hacerlo con dignidad hay que realmente tener el conocimiento. Y sabemos que
como dicen en latín, errar humanum est. Bueno, tenemos que trabajar justamente entonces en el humano para evitar los errores médicos. Quiero comentar que la Organización Mundial de la Salud presentó que los errores médicos causan entre 45.000 y 98.000, como pueden leer aquí, defunciones por año, más que los accidentes automovilísticos, cáncer de mama o de SIDA. Y Matru, del Gastroenterology, en el 2014, mostró y presentó 1.818 muertes dentro de los primeros 30 días posterior a la colonoscopia, un procedimiento endoscópico en general, y que de ellos el 14% de los procedimientos no estaban indicados, y 9% de ellos eran realmente banales, eran futiles. La verdad que no se necesitaba realizar ese tipo de estudios. Aquí quiero presentar, lamentablemente, un caso muy sonado en toda nuestra región del sur, del Río de la Plata, e incluso Chile y Paraguay, que fue una periodista y política muy bella, por cierto, y muy inteligente también, la señora Débora Pérez Volpin. Y la señora Débora Pérez Volpin falleció, y como dice en un periódico aquí al lado, le perforaron el esófago mientras la operaban, y querían significar que era mientras hacía la endoscopia. No voy a hablar sobre este caso, fue muy sonado, yo participé bastante hasta que decidí no hacerlo más desde el punto de vista mediático, explicando lo que era una endoscopia digestiva alta, porque veía en el futuro que fue lo que ocurrió. Mucha gente dejó de hacerse estudios y le estaba perdiendo la confianza a la endoscopia en general y en particular a la endoscopia digestiva alta. Por eso, un equipo de trabajo debe ser encarado como esto, por especialistas en endoscopía, asistentes de endoscopía y el anestesiólogo, y todos ellos tienen que estar ligados con el conocimiento, habilidades, actitudes, competencias y el personal administrativo, que es muy importante. Perdón que se desdibujó un poquitito ahí las letras, pero bueno, y todo esto tiene que estar en una contención de claustros, como es la universidad, las sociedades y asociaciones como la que ustedes están haciendo hoy día, que no solamente promueven la educación, sino que también tienen las herramientas como eventualmente para certificar seguramente sus colegas. Nosotros estamos todavía atrás de ello, todavía no lo tenemos. Y tomar, como decíamos, un colonoscopio, entonces es de alta responsabilidad. Como decíamos, no más estudios, se llaman procedimientos y necesita entrenamiento, hay que hacerlo con dignidad y, como decíamos, con el conocimiento. Y el conocimiento viene aparejado precisamente de la responsabilidad y un entrenamiento permanente. Y esto es trabajar con dignidad. Hay un trabajo sobre calidad en colonoscopía que pertenece a la Asociación Española de Gastroenterología y a la Sociedad Endoscópica Española de Endoscopía Digestiva, dirigido esto por mi amigo Rodrigo Llobert Martínez. ¿Y cómo influye entonces la experiencia en la calidad de la colonoscopía en todo esto? Los simuladores son muy importantes, pero la verdad que no sustituye a una práctica habitual, sobre todo si son simuladores electrónicos. Ahora se están desarrollando, y nosotros particularmente estamos atrás de esto, de desarrollar de alguna manera simuladores físicos donde tengamos dificultades, roces para llegar a ciego, y no tan amables o tan gentiles como puede ser una computadora para hacer la simulación de una endoscopía. Por supuesto que la experiencia, y sobre todo en un cribado, es decir, en el screening de cáncer de colon, es muy importante la llegada a ciego, sin duda, la detección de adenomas, la tasa esta tiene que estar en nuestra mesita de luz, cuáles son nuestras cifras mensuales, o si no, trimensuales. Y la tasa de complicaciones también es muy importante saber cuál es nuestra tasa de complicación o cuál es la del servicio donde nosotros nos desempeñamos. Esto, fíjense que tiene una recomendación B, con una evidencia de segundo B. Y la colonoscopía tiene que ser hecho en general por gente, no sé si gastroenterólogos exclusivamente, quizá sí, pero si no, por cirujanos que se dediquen a la gastroenterología, pero que sepan de gastroenterología. Porque fíjense esta cifra donde precisamente en las guías aparecen
que las colonoscopías hechas por no médicos tienen una mayor presencia y frecuencia de cáncer de intervalo. Es una recomendación realmente alta. Por supuesto, ¿cómo entonces se puede calificar a la experiencia o el experto en todo esto? Y esto en endoscopía, bueno, siguiendo las guías, como dicen, 200 colonoscopías tuteladas, 200 colonoscopías de manera individual, ya como especialista, y ojalá 200 colonoscopías anuales, porque de nada sirve saber y tomar las herramientas, habilidades para hacer entonces una colonoscopía. Resulta que después hacemos 3 o 4 por año, o 3 o 4 por semana, perdón, y esto no cubre las expectativas necesarias. Los endoscopistas que se dedican al cribado y al tamizaje puntualmente deben ser mucho más exquisitos en su detección de adenoma, el ADT, Adenoma Detection Rate, o incluso la llegada a ciego y ojalá la entrada al hilio. Y por supuesto tienen que ir acompañados de asistentes de endoscopías muy bien formadas, de manera que de esta está demostrado, como bien lo comentó este grupo de trabajo, disminuye las complicaciones, disminuye la duración del equipo, time consuming, disminuye la tasa, aumenta la tasa de intubación, disminuye la tasa de intubación y aumenta también la detección de adenomas, que aquí no está, pero a todos nos sucede cuando nuestro asistente dice, ups, ahí apareció un pólipo, y casi lo encontró antes que nosotros. No se olviden que las instrumentadoras o las asistentes de endoscopía tienen mucho más horas monitor que nosotros, aunque nos cueste entenderlo. Y es verdad, entonces tenemos que tener confianza en ellas, definitivamente, pero una confianza no sé si tan ciega. Y entonces, fíjense que tanto el Colegio Americano de Gastro como la Sociedad Americana de Endoscopía, lo que nos dicen es que nos aconsejan que nosotros mismos, por favor, nos pongamos a trabajar en justamente desarrollar cuál es nuestra experiencia, cuál es la visión y qué es la calidad, porque si no, alguna agencia administrativa o gubernamental, como bien dice aquí, lo va a hacer por nosotros sin ningún tipo de experiencia y desde un escritorio. Esto salió en el American Journal of Gastroenterology. Esto lo leí de un trabajo de David Lieberman, donde dice que él hace un tiempo visitó las tumbas de Ming y entonces le decía a su guía por qué todos los ladrillos estaban firmados y grabados por los distintos constructores. Y lo que decía justamente el guía, que si alguna de estas tumbas se hubiera derrumbado, el responsable sería decapitado, porque estaba firmado. En colonoscopía hay centenares de trabajos, fíjense, 44 trabajos en calidad o en performance measure, que no son ninguna repetida de estos trabajos, hay muchos ya, y de los cuales realmente estaría bueno empezar a seleccionar algunos de ellos. En el 2009 empezamos a tener una conciencia latinoamericana cuando se formó un FLAER, se formó un grupo que trabajamos en equipo, justamente este Fórum Latinoamericano de Endoscopía Digestiva para la Calidad. A mí me tocó el capítulo de colonoscopía, como dice ahí, y ahí definimos, para nosotros era la capacidad de la ciencia y la tecnología para conseguir mejoras y equidad en la salud de la gente. Esto era para nosotros muy importante. Y son útiles comparar con nosotros mismos y con otros colegas u otros centros. A pesar que Desiderata, en el poema tan antiguo, dice que no te compares, pues te volverás vano o amargo, porque siempre va a haber alguien mejor y alguien peor. Pero realmente es muy importante compararnos. Y fíjense que en marketing es el benchmarking. Y en marketing, benchmarking significa compararse en la competencia. Pero la comparación en medicina es para competentes. Entonces, ahí uno se puede comparar qué es lo que nos ocurre y qué nos pasa. Entonces, la calidad hay que planificarla, hay que medirla y sobre todo hay que mejorarla. Y este es el mensaje con el cual nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Actuar, planificar, hacer y verificar. Y así este círculo se va tornando en esos análisis, en educar y entrenar, en calificar los cambios, en corregir y mejorar, como decíamos. Si todos somos iguales, ¿por qué algunos son más iguales que otros? Bueno, esto es muy importante valorizarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro trabajo va a estar específicamente elevado
vamos a calificar nuestra endoscopía, capacitarnos y modernizar la tecnología. Todo esto es para proteger al paciente, pero cuidado, también para protegernos a nosotros. Sin ninguna duda, esto va a disminuir el estrés y las visitas, ojalá nunca ocurran al juzgado. Ya el American College desde hace bastantes años decía, bueno, ¿cómo podemos educar al soberano? Y educándolo es poniéndole las preguntas. ¿Cuántas complicaciones tiene usted? ¿Usted que me va a hacer la colonoscopía? ¿Qué tasa tiene perdón, de llegada a ciego? Hay que enseñarles que tienen que preguntar cómo hacen para detectar un pólipo, y si detectan, cómo hacen para quitarlo, si tienen asistentes, si tienen anestesiólogos. Esto realmente es muy importante, explicarle a nuestros pacientes, y ojalá esto lo hagamos, porque esto nos va a nosotros a animarnos a que nos califiquen nuestros colegas y nuestros pacientes. Y sobre todo, estas son las preguntas que el paciente nos debe hacer: si lo hacemos con CO2, si tenemos oxígeno, si tenemos todo no solamente preparado para un estudio que se un procedimiento que se transforme de un procedimiento diagnóstico a un procedimiento terapéutico, y si se complica, si lo podemos resolver en ese momento. Por eso también la Sociedad Americana de Gastroenterología insiste en esto, en garantizar la seguridad del procedimiento endoscópico y fundamentalmente la mejor decisión para el procedimiento. ¿Qué significa esto? Si fue diagnóstico, si lo vimos bien, y si es terapéutico, si lo podemos seguir haciendo en nuestra sala ambulatoria, si hay que llevarlo a quirófano o hay que llevarlo a quirófano para que lo operen y no ya resecarlo nosotros. Todos estos son, por supuesto, las indicaciones y cómo están calificadas, si tiene una indicación propia, consentimiento informado, recomendación de intervalos, cuándo tiene que venir el paciente, acreditar cuánto tiempo nosotros utilizamos para retirar el colonoscopio. Entonces, las indicaciones justamente los indicadores de calidad son comunes a todos los procedimientos. Sin duda tenemos que tener todo esto: historias clínicas, contraindicaciones, consentimiento informado, la estratificación, pausas de seguridad, profilaxis de antibióticos si lo amerita, y fundamentalmente la anticoagulación. Y lo podemos dividir en preprocedimientos, intraprocedimiento y postprocedimiento. Es decir, que hacemos antes de producir la intubación del colonoscopio en el cuerpo. Esto es una estrategia que presentó César Hassan, un italiano muy interesante, aparte de muy histriónico y muy gracioso, pero muy inteligente, donde presentó esta mini plantilla para colgarla en nuestros consultorios y explicarle quizá a los pacientes o a los médicos más jóvenes. Y de esta manera, bueno, esto es muy fácil, el sistema del queso Gruyère, que James Reason lo mostró en una British Medical Journal del año 2000, donde se presentan entonces los fallos, el peligro, los daños y la defensa del sistema. ¿Qué hay que trabajar con todo esto, no? Y esto se trabaja con un checklist, justamente por eso lo del queso suizo o queso Gruyère, una correcta indicación, la estratificación anestésica, si usa ASA o Malapanti, consentimientos informados, seguir las guías de seguimientos de pólipos y de cáncer, historias clínicas, cuestionarios, la preparación del colon. Esto es muy importante, llamarlo previamente para ver cómo se está manejando con la preparación, y a lo mejor con un simple consejo podemos revertir una mala preparación o una preparación regular en una quizá satisfactoria. Y sobre todo las pausas de seguridad. Screening y seguimiento de cáncer de colon, esto es muy importante, saber qué y cómo indicarle. Esto es parte de nuestra calidad, cuándo tiene que venir, cuándo tiene que volver fundamentalmente. Consentimiento informado, esto fundamentalmente es el manifiesto de la voluntad del paciente que se quiere hacer el estudio y que le hemos explicado perfectamente cómo es el estudio, cuáles son los objetivos, cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener, y esas complicaciones cómo se pueden llegar a manejar, y la necesidad eventualmente de cirugía en caso de perforación. Explicarles que hay veces que perdemos el 5% de las lesiones, es decir, que es perfecta, pero
no tanto, y que eso puede ocurrir en las mejores manos. ¿Y cuál es el mejor momento de hacerlo? ¿Quién y cuándo se lo debe firmar? Esto fundamentalmente nosotros lo que hacemos en nuestro centro, propusimos que se le entregue cuando está tomando el turno, que generalmente son 10, 15 días antes, para que lo pueda leer todo el mundo en su familia, lo lea él, uno o ella, una o dos veces, el abogado, que lo lea todo el mundo. Para que después nadie diga que lo firmaron en la sala de endoscopía y de alguna manera un poco coercitivo o presionado. Autorizar eventualmente la publicación de fotos y videos para uso docente. Esto es el consentimiento que nosotros tenemos en GEDIT para distintas prácticas, colonoscópicas, endoscópicas o video recto. También tenemos para econdoscopía, en fin. Y aquí se pone la firma del paciente al lado de la firma nuestra, porque ahí se le dice y firma que se le explicó el paciente, y esto es una buena práctica de calidad. La mala preparación, por supuesto, ya sabemos que aumenta la entrada y la salida del colonoscopio, y por lo tanto es time consuming y es difícil. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas de lesiones, poliposas, sean estas planas o incluso a veces elevadas. Aumenta el costo, por supuesto que alguien lo paga. ¿Por qué? Porque hay que hacer una nueva colonoscopía, se vuelve a anestesiar y el paciente vuelve a perder su lucro cesante. Pérdida de lesiones planas, como decíamos recién, aumenta el cáncer de intervalo, aumenta las complicaciones, juicio de mala praxis, y no hay mayor complicación. En mi charla de complicación de colonoscopía digo que la peor complicación es esta, es decirle al paciente, bueno, muy bien señor, no hemos encontrado nada, váyase en 5 años, y la verdad que si uno midió la preparación con un Boston y en lugar de ser de 9 o de 8, resulta que es de 7, 6, y le decimos si está todo bien, realmente es una mala manera de despedir al paciente de nuestro estudio. Estos son los distintos tipos de preparaciones, pero ¿cuál es el mejor? Realmente el que sirva, que no nos dé las fotos de arriba y sí, no esto, sino que queremos esto. Y entonces, la dosis dividida, sabemos que cualquiera sea la preparación, la dosis dividida es muy importante, la split dosis, porque funciona y hace que el rendimiento sea mayor con cualquiera de las preparaciones. El intraprocedimiento es, bueno, saber bien cuál es nuestro porcentaje de llegada a ciego, ojalá, como dice ahí, entrada al ilio, porcentaje de detección de adenoma, perdón que insista, pero esto es muy importante porque estos son los indicadores que nos van a medir. Las preparaciones, el tiempo de retirada es muy importante. ¿Cuánto tiempo? El de 6 minutos, como después vamos a ver en la charla, el que haga falta. Son 6, pueden ser 8, pueden ser 9. Cuando nosotros estamos seguros que estamos viendo el mayor porcentaje de la mucosa, que les traigo una mala noticia, nunca es el 100%. Las biopsias del paciente, si hay que hacer en enfermedades inflamatorias, en fin. Medir bien qué es lo que estamos haciendo y restituir la medicación del paciente. El 90% en todos los casos de mínima tiene que llegar al ciego. Todos nuestros colegas y yo incluido nos medimos a ver cuál es nuestro porcentaje. Y si tenemos una task force que hacemos screening de cáncer de colon, no podemos tener menos de 5. Y esto hay que documentarlo siempre con una foto elocuente, ¿no? Con el landmark de ver el orificio apeticular, la válvula ileocecal y ojalá la entrada al ilio. Bueno, y de esta manera entonces determinar cuál es nuestra detección de adenoma. Es fundamental, es nuestro objetivo principal. Sobre todo, buscar lesiones. Pensar que ese paciente, si no tiene nada, algo tiene que volver a repetir. Sabemos todos que la mejor forma de ver el colon derecho, donde se esconden estos malditos, hay que hacerlo o bien con un second look del colon derecho, que es nuestra forma de verlo, o con U-turn en el ciego para ver todo. Hay trabajos que ya manifiestan que da exactamente lo mismo. Sabemos que no se detectan, fíjense, pólipos menores de 5 milímetros entre el 15 y el 27%. De 6 a 9, el 12 y el 13. Y lo que es peor, mayores de 1 centímetro lo podemos llegar a perder hasta el 6%. Esto es dramático, y esto lo dijo Rex hace mucho, mucho tiempo, en el año 97. Por supuesto que depende de la genética poblacional. Ustedes saben que tanto en Argentina como en Uruguay es superior al 30 o el 40%. Y esta es la diapositiva que estaba esperando de los 6
minutos más o menos, fíjense la diferencia entre más de 6 minutos que nos demande o le estemos haciendo el estudio o menos, fíjense la diferencia que hay de porcentajes en el hallazgo, entre mayores o menores de 1 centímetro, ¿no? Estamos reduciendo realmente mucho. 9 minutos, como dije acá, lo que sea necesario, lo que haga falta. A veces ver, como dice ahí, 2 veces el colon derecho o el U-turn, como dije, en ciego, incrementó el 12%. Como este trabajo de Kushner nos manifiesta que es exactamente lo mismo hacer el second look que hacer la retroversoflexión. En el 85 ustedes saben que el presidente Reagan padece de cáncer de colon y hacía bastante poco le habían hecho una colonoscopía y ahí hubo bastante revolución y se empezaron a preguntar qué pasó y por qué se tuvo una mala calidad en el desarrollo, mala habilidad para esto. Y las limitaciones técnicas de la colonoscopía, que nos dice por qué no es perfecta o por qué es imperfecta, es porque tenemos áreas de mucosa oculta, lesiones planas en colon derecho, aplicación ineficaz de la tecnología que nosotros tenemos, polipectomías inadecuadas, entonces hay recidivas, y como decíamos, la preparación intestinal inadecuada. Esto es una diapositiva que me facilitó el doctor Roque Sáenz, amigo personal, que pertenece a un cirujano. Y fíjense que si él no hacía una retroversoflexión en recto, ese pólipo pasaba desapercibido. Y esta es una retribución de gentileza al doctor Roque Sáenz, que la muestra en sus presentaciones. Nosotros no es suficiente con decir qué buena válvula, ahí vemos el ciego, bueno, esto está perfecto. No, yo entré en este paciente y fíjense lo que me encontré, y haciéndole la resección era una displasia moderada, pero que en cualquier momento iba a ser una displasia de alto grado y al lado del orificio penicular iba a ir a cirugía segura. Del lado derecho, como decíamos, empezaron a aparecer los erratos y estos otros piratas del asfalto que nos están acechando con aumento de nuestro rate en el cáncer de intervalo. Y es como nuestro dorado, es un solo one shot para poder verlos. Y con esto lo que quiero es pasarles un aviso a los colegas jóvenes que estén mirando, ojalá así sea, que se lo digo a nuestros fellows y residentes: señores, no quiten nunca los ojos del monitor. Los ojos del monitor es especialmente en una sala, en un quirófano a cielo abierto, en nuestro campo quirúrgico, donde perdimos y no lo vimos, no lo podemos ver y no sabemos qué está. Por eso a veces y hablo en femenino porque es mayoritario nuestra población de instrumentadoras y asistentes, aunque tenemos muchos varones, ven a veces lo que nosotros por ahí quizá no lo vemos. El humano es el imperfecto, no es la colonoscopía la imperfecta. El humano es el que comete este tipo de errores. Y en el post, bueno, el informe escrito, sin duda, se le entrega al alta con fotos, documentación e imágenes, especificar bien los sitios de biopsias, mandarlas bien en frasco y a veces bien presentadas, explicarle los síntomas. Esto de los frascos y las biopsias es un capítulo totalmente aparte de la hermandad que tenemos que tener el gastroenterólogo endoscopista con el anatomopatólogo, de cómo se van a mandar los frascos y cómo lo vamos a presentar y qué es lo que pretendemos del informe de ellos. Sugerir cuál es el intervalo del paciente, en fin, plan de reinstalación de anticoagulación o la medicación que estén tomando. Habitualmente hacer constar incidentes y complicaciones. Esto es fundamental. Si pasó algo, hubo alguna aspiración, en fin, una desaturación, hay que acotarlo y hay que ponerlo, porque a lo mejor dentro de un día, 2 días, esto realmente nosotros lo vamos a necesitar. Y tenemos algo que, lejos de cuidar al paciente y cuidarnos a nosotros, realmente fue una herramienta sin quererlo, de marketing, porque tanto el médico que nos derive el paciente como el paciente realmente lo valoran muchísimo, que nosotros lo llamemos a la noche o al día siguiente a la mañana si no lo encontramos, para ver cómo está el paciente. Esto es fundamental, no solamente para nosotros, sino para ellos. Básicamente esto que está realmente en bold, en negrita, es realmente lo mínimo que podemos nosotros necesitar o pretender de un joven endoscopista. Esta es la hoja del anestesiólogo que le entrega al paciente y lo archiva cuando se retira
del centro y estas son las instrucciones de alta. ¿Qué pasa con los medicamentos, con la actividad, la dieta, otras instrucciones o alguna instrucción en particular? Y si nos animamos, como decimos, para compararnos, esta es una encuesta que se le da al paciente post-endoscopía en cuanto a satisfacción general y al margen de esto, si hubo efectos colaterales, dolor, meteorismo, somnolencia. Esto fue un trabajo que hicimos nosotros y lo presentamos. Para meditar, si no actuamos, alguien lo va a hacer. El vacío en la naturaleza, yo siempre digo, no existe y en medicina menos. Calificar nuestro trabajo y certificarlo. Esta es una fotografía que me regaló Peter Cotton de su charla de calidad, donde una paciente le pregunta si está seguro de lo que está haciendo, y él dijo, sí, yo le voy a mostrar mi rate, y ahí le mostró por año, y el CP de procedimientos, las terapias realizadas, las enfermedades encontradas, y cuáles son las complicaciones que pudo haber tenido. Y entonces, el mismo Peter Cotton dice, integridad profesional, destacarse en la calidad, protegerse jurídicamente, ser acreditados en endoscopía, y los contribuyentes deberían participar con el P4P. ¿Qué es P4P? Pay for Performance. En Argentina no lo podemos lograr. De ver lo que nosotros nos dedicamos ya no son endoscopías de 10, 15, 20 minutos, media hora, sino, no digo con el paciente anestesiado, sino lo digo desde que entra el paciente hasta que se va. Y esto es lo que dijo Peter Cotton a los Cowboys. Esto no le va a gustar. Él llama Cowboys a esos que andan haciendo endoscopías muy rápidamente y por los pueblos. Un trabajo que hicimos junto con el actual presidente de la CIED, Asadur Chemedian, y con Roque Sáenz y Bono Orellana, también de Chile. Roque Sáenz creo que es conocido por ustedes, pero también de Chile. Mostramos un efecto de calidad, un score de calidad, y casi todos estamos refiriéndonos a 3 puntos. Sobre todo la limpieza fue el más importante, la detección de adenoma y la llegada ciega. Para llevarnos a casa a trabajar con calidad tiene por objetivo, en principio, reconfortarse y poder acostarse, la verdad, con mucha paz sobre nuestra almohada a la noche. Pero esto reduce riesgo, reduce estrés en todo el sistema, no solamente al endoscopista y al paciente, sino a todo el sistema. A nadie le gusta trabajar en una institución, un hospital, un sanatorio o un ambulatorio, donde digan, sí, acá hay 2 o 3 perforaciones por semana. Es complejo trabajar en endoscopía porque realmente a nadie le gustaría trabajar ahí. Aumentar y mejorar las herramientas de habilidades, mejorar el estándar del médico y del paciente, minimizar los daños, fundamentalmente el principal daño, lo que decía, dejar un pólipo puesto. Reentrenar si es necesario, y a veces lo hacemos, reducir juicios, reducir gastos. La colonoscopia previene el cáncer solo si se hace bien, como lo subrayo ahí, y ver el colon derecho 2 veces tiene su rédito. Esto es muy, muy importante. Quiero hacer una pequeña publicidad de un evento que vamos a hacer a través de la CIED, incorporándonos en el Panamericano y en el Congreso Mundial de Endoscopía Digestiva, donde se va a realizar el 2º Congreso Mundial y el 24º Congreso Panamericano de Endoscopía Digestiva en Río, en marzo 7 al 10. Están todos invitados, y con esto un detalle de comicidad, donde ahí le pregunta la señora, pregunta si está usted acreditado en ENDIVA, en CIED, en la UEO. ENDIVA es la nuestra local, CIED la Sociedad Interamericana o la Organización Mundial. Gracias por su atención y ojalá reflexionemos en esto. Muy amable y muchas gracias. Espero las preguntas que seguramente ojalá en el auditorio hagan para hacerlo esto un poco más dinámico y de ida y vuelta. Muchas gracias. Nuevamente gracias al doctor Caro. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue una excelente plática, y quiero agradecer a todos los que están conectados. En la actualidad nos reportan que hay 175 personas conectadas, y no solo de México, sino también de Centroamérica y de Sudamérica. Y a continuación le daré la palabra a la doctora Noble y al doctor Ángel Reyes para que comience nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, bienvenidos. Hola Ale, qué gusto tenerte por aquí. Doctor Caro, muchas gracias por su presencia. Un saludo muy afectuoso desde México. Agradecerle su extraordinaria conferencia. Quisiera hacer explícito otra vez que
hay una notable diferencia cuando uno ve que alguien le platica sobre lo que ha leído, aunque sea muy actual, y cuando alguien habla de sus experiencias de vida, y creo que esa conferencia que nos ha dado refleja años de enseñanza y de experiencia. Y bueno, en lo que nos llegan algunas preguntas de nuestra audiencia, que los invitamos a que se involucren y participen, tenemos algunas preguntas y algunos comentarios para el doctor Caro. Ale. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Caro. Interesantísima su conferencia. Y algunas preguntas. Sabemos que todo el proceso de calidad en endoscopía es dinámico, va modificándose a lo largo del tiempo. Y un comentario que me llamó la atención que usted hizo es con respecto a la escala de Boston. Comentaba, sabemos que una preparación adecuada es cuando el paciente tiene un puntaje de 8 o 9, 6, 7 se consideran suficiente, pero usted hace un comentario interesante respecto a que probablemente tengamos que ser más exigentes y 6 y 7 ya no basten para llevar al paciente a 10 años. No sé si usted piensa que en los siguientes años esto se vaya a modificar y que pacientes con 6 y 7 de puntaje se tenga que anticipar la colonoscopía, o cuál sería su comentario. Sí, exactamente. Bueno, en principio, buenas noches y muchas gracias por convocarme y tan generosos con los comentarios que estuvieron haciendo de acuerdo a la charla. Con respecto a la pregunta, me parece muy interesante, sobre todo porque lo que decía, ¿no? Que no hay mayor complicación que despedir al paciente diciéndole, bueno, no hemos encontrado la verdad nada importante, y resulta que tiene un Boston de 6, 7, que es regular, incluso 7 ya es como aceptable en las guías. Y sin embargo, quizá no estamos viendo lesiones planas, un cerrato en colon derecho. Por eso decía yo que la colonoscopía no es la que es imperfecta, sino es imperfecto quizá toda la logística. Está el colonoscopio, el colonoscopista, la limpieza, los preparados, qué es lo que se hizo antes de iniciar la colonoscopía. Yo creo que un Boston de 6, desde ya eso va de suyo. No abriría más comentarios al respecto. El 7, que es un Boston bueno, y sin embargo 7, como a veces decimos, ¿no? Al margen de decir 7, hay que decir 7 ¿por qué? Podemos tener un 3-3-1 y en todo caso nuestro default de la clasificación va a salir como bueno y expectante como para ser citado el paciente porque dice 7, hay que citarlo a lo mejor no a 10 años porque no encontramos nada. Yo haría una citación seguramente al cabo de, si no estoy muy seguro y no me gusta demasiado, yo lo cito al año. Quizá lo podemos citar a 3 años si es un 7/8 porque realmente encontramos restos de materia fecal, pero que pudimos barrerlo y observar la mucosa. Sin embargo, vamos a poner por presencia de materia fecal, aunque pudimos hacer una mejor visión del porcentaje de mucosa colónica. Y entonces uno lo puede citar a 3 años, como si hubiera hecho una polipectomía. Pero recapacitemos en lo que comento. Si es un 1-3-3 y el 1 es justamente del colon derecho, y la verdad que de ninguna manera uno puede llegar a citar ni en 3, ni en 5, ni en 2, yo lo citaría dentro del año para completarlo. No sé si a lo mejor aclaro un poco más mi postura, que no es que sea muy rígida, sino que, como digo, es una responsabilidad la nuestra y el trabajo nuestro digno. Creo que debería ser esto lo que es la bandera que nos sigue, que debemos seguir. Yo tenía una pregunta que surgió con su charla. Creo que nos señaló muy claramente muchos de los indicadores de calidad actualmente aceptados y cómo estos los podemos mejorar. Pero aquí tenemos un poco la inquietud, la doctora Noble y yo.
¿cómo están haciendo ustedes para sistematizar el reporte? O sea, nos dio puntos muy claros, muy característicos, pero ¿cómo están haciendo ustedes para que después puedan analizarlo? O sea, ¿su reporte incluye apartados muy específicos con una lista de cotejo o lo dejan hacer como de texto libre, pero que después hay que analizarlo tanto para los estudios que va a reportar uno y para el resultado cómo se va a interpretar? ¿Ustedes cuál es su experiencia y qué están manejando para sistematizar con los puntos de calidad aceptados el reporte y los informes que ustedes dan post procedimiento, que nos los dejó muy claros? Bien, es una buena pregunta porque la verdad que fue un trabajo muy intenso que hicimos junto con el doctor Cerisoli y luego con el resto de gente que se fue incorporando. Nacimos en el 2001 realizando unos 100, 120 endoscopías mensuales hasta llegar a hoy que estamos en los 4.700 aproximadamente mensuales. Y entonces un soft que nació simplemente de hacer una respuesta o una necesidad para hacer un protocolo de informes, terminó siendo un soft que es realmente muy complejo y que en este momento, como casi todos, estamos migrando, pero exclusivamente para ponerlo en la nube. Y entonces tenemos muchos campos, desde que el paciente pide el turno en el call center hasta, digamos, que se resuelven todos los temas administrativos, económicos y financieros. En el medio está el informe, y este informe tiene a su vez varios campos. En esos campos podemos sacar con un simple análisis el body mass del paciente, si es diabético, si fuma, si toma bebidas alcohólicas, todo eso se va registrando, y es decir, como tarea previa y de filiación, y todos estos datos, si es diabético, si es hipertenso, todo eso se deja bien plasmado en la historia clínica, en el formulario, antes de terminar de hacer el informe. Y una vez que uno hace el informe, nosotros efectivamente, como usted decía, doctor, tenemos una plantilla de default que uno aprieta y la colonoscopía se redacta y después se modifica en la misma oración, en la misma frase. Y ahí vamos incorporando si tiene pólipos, las características, si hay alguna lesión vascular o si hay lesiones de crecimiento exofítico o endoluminal. Y una vez que uno termina esta redacción, tenemos un glosario de indicación y un glosario ya previamente de diagnóstico. Si hubiera algún diagnóstico que la verdad que no lo tenemos en el diccionario de la computadora, lo ponemos como, tenemos una quinta posibilidad de diagnóstico, y en este caso, luego, a medida que se va acuñando a lo mejor esa nueva patología, comillas, luego se incorpora también al glosario o al diagnóstico que nosotros ponemos. Y ahí sí también se pone el Boston, si es del lado derecho, izquierdo, el transverso, y después esto sale en el informe para que el médico, el colega que lo recibe, sepa si realmente lo que yo le comentaba, si hay un 2-2-3 o un 3-3-1, o en fin, o no, está todo perfecto. Y al margen de esto, si nosotros encontramos un pólipo y ponemos la palabra pólipo o polipectomía, en nuestra pantalla aparece y no nos deja seguir, que tenemos que registrar, no es un Excel, pero son columnas, si encontramos pólipos, en dónde fue, si encontramos uno o varios, qué características tiene en cuanto a morfología, en cuanto a tamaño, y cómo se hizo la resección, si se hizo con cold, con calor, se hizo con ANSA, en fin, todas las características, y luego qué fue la resección, si fue polipectomía, mucosectomía, en piecemeal, completa, en una sola toma, y esto no nos deja seguir hasta no tener plasmado esta plantilla, que luego nosotros nos va a poder ayudar para hacer un estudio epidemiológico, y luego de eso es la biopsia, y dónde fue, a qué servicio de patología, a qué patólogo puntualmente, si tenemos alguna predilección
en el servicio de patología, y al margen de esto, el paciente puede elegir también llevárselo, obviamente, o el colega, y también eso se consigna, y una vez que se hizo este informe, luego se atachan las fotos, se adhieren las fotos que nosotros creemos, 3, 6, 9, 12, podemos tener esas posibilidades, y luego entonces damos un informe que se lo lleva ya al paciente cuando se está despertando, y uno nos queda para nosotros y otro se va al patólogo. El patólogo siempre tiene un reporte de lo que nosotros escribimos, para que sepa exactamente qué es lo que pasa. Si hay alguna imagen que no es definitorio, no vamos a mandar fotos de un pólipo pediculado, pero si hay algún tipo de lesión, también va a ir entonces el informe con una foto que sea absolutamente descriptiva. Muchas gracias. Yo creo que el uso de un software así, definitivamente que sistematiza mucho la práctica y los reportes, yo creo que sería muy valioso que todos buscáramos cómo implementar estos indicadores de calidad en la práctica y llevarlos cotidianamente a hacerlos. Creo que hay preguntas del auditorio. Preguntas del auditorio, y una es de aquí de la Ciudad de México: si para calcular la tasa de detección de pólipos se deben de incluir colonoscopías de tamizaje incompletas. Bueno, normalmente lo que está determinado es que para calcular la tasa de detección de adenomas hay dos vertientes. La Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal define que tiene que ser en estudios de escrutinio, en colonoscopías de escrutinio. ESGE lo amplía más, y la explicación que dan a este motivo es ellos incluyen todas las endoscopías diagnósticas, excluyendo únicamente las que no se hayan completado o los casos de hemorragia. Y la ventaja que tiene utilizar no solamente las de escrutinio, sino hacerlo más amplio, también a incluir todas las colonoscopías diagnósticas completas, es que aquellos individuos que tengan probablemente un número de procedimientos un poco más bajo, va a ser más representativo si utilizan este parámetro que si se restringen únicamente a las de escrutinio, ¿no? Definitivamente una colonoscopía que no fue completada, sea de escrutinio o no, no se puede considerar como un procedimiento válido para ese ni para ningún otro cálculo de colonoscopía de calidad, ¿no? De indicadores. Sí, ahí hay otro par de preguntas que van quizá muy de la mano, también de la Ciudad de México, y es si se tiene una preparación determinada para pacientes con patología renal, y esta sí dirigida al doctor Caro, que cuál es la preparación de elección que usted tendría para pacientes que viven lejos del centro de endoscopía, es decir, más de 2 horas de viaje. Bien, con respecto a la pregunta anterior, estoy totalmente de acuerdo con Ángela, y lo que a veces se comete un pequeño error involuntario es, estamos hablando de adenoma detection rate, es decir, detección de adenoma, y a veces epidemiológicamente puede aparecer pólipos hiperplásicos, y a veces se tiene también en cuenta no solamente, como dice la doctora, de escrutinio o de tamizaje, como comentamos de este lado, sino en todo lo que colonoscopía. Y aquí también hago un comentario y una salvedad, porque depende de quién y cómo se estén haciendo los estudios de screening o de tamizaje. Un estudio de tamizaje, comentaba yo con mi socio y amigo, el doctor Cerisoli, no hace mucho tiempo, decíamos que nosotros ya estamos con un kilometraje, un rodaje bastante importante, y ya tenemos pacientes que seguimos poniéndolos como tamizajes, pero quizá es el segundo, el tercero y por qué no el cuarto estudios que se vienen haciendo estos pacientes. Entonces, la acumulación de colonoscopías en estos pacientes indudablemente van achicando las posibilidades de aparición del número, y entonces nuestro adenoma detection rate, ADT, o detección de adenoma, va reduciendo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con estos bias cuando uno vaya a hacer algún análisis. Con respecto a la pregunta específica, en realidad lo que utilizamos nosotros es polietilenglicol en estos casos, y
y aunque vivan a 2 horas o 3 horas, nosotros hemos solucionado bastante este tema con la dosificación dividida, ¿no? Split dosis. Y entonces utilizamos quizá polietilenglicol en 2 litros y estimulados un poco con el bisacodilo, que estamos también alertados que los 4 comprimidos que estamos dando, esto viene comercialmente, estamos en el límite del warning que pide la FDA, y no excederse de esos 4 comprimidos y ojalá 3, y nosotros no nos excedemos de esto. Polietilenglicol, una solución como todos sabemos isosmótica, no entrega ni quita ningún desequilibrio hidroelectrolítico, es isosmótica y entonces de esta manera es un émbolo hidráulico. No somos partidarios, por supuesto, para nada de los fosfatos y están en estudio los sulfatos y ver qué nos trae de nuevo los sulfatos en esta carrera de prepararnos bien y sin tanto sacrificio. Yo quería complementar eso con una pregunta porque, bueno, no se tocó puntualmente en la conferencia, pero ahorita es una buena oportunidad de aprovecharlo. ¿Usted qué dieta recomienda para complementar la preparación? O sea, dieta con puros líquidos, dieta baja en residuo, ¿la deja cuánto tiempo? 24, 48 horas, porque varían las guías entre ESGE y ASGE. ¿Ustedes cómo complementan en cuanto a dieta la preparación? Bien, en nuestro instituto nosotros tenemos 72 horas sin fibra, total y absolutamente proscripto las semillas. A pesar de eso, hoy puntualmente casi se nos tapa un equipo. A pesar de la indicación de las semillas, los pacientes a veces están ocupados quizá en el resultado de la colonoscopia y a veces lo omiten o lo olvidan. Pero básicamente son 72 horas sin comer nada con fibra, ni residuos, ni ollejos, ni pellejos, ni semillas, como decíamos, y fundamentalmente bastante líquido, no más que lo habitual. Empezamos realmente 72 horas antes y el día anterior el almuerzo, un almuerzo frugal, insisto, sin ningún tipo de hortalizas, frutas o verduras, y luego sí, la merienda, simplemente un té con leche y quizá alguna tostada. A la noche evitamos todo tipo de ingesta lo menos sólida posible, generalmente damos gelatinas, somos muy rigurosos en decirles que no sean de color rojo, o si no helados de agua, evitando también las grasas, sobre todo las últimas 24 a 36 horas, tratar de evitar comidas quizá con algún tenor de, como decíamos nosotros, de grasas en su composición. Y en general en la preparación a veces podemos también, si el paciente es muy aprensivo, incluirle en el polietilenglicol alguno de estos aditamentos, estos polvos que reconstituyen soluciones habituales, ¿no? Como Glide, es decir, bebidas de reconstitución con agua, de uso cotidiano, pero que tienen que ser sin azúcar. Esto es un pedido de los bioquímicos de la industria para no incorporar entonces azúcar y alterar su actividad osmótica. También recuerdo que no sean de color rojo, frutillas, frambuesas o fresas, como dicen ustedes, los hermanos mexicanos. Otro par de preguntas, doctor Caro, es si la retrovisión en ciego y en recto deben de formar parte de los criterios de calidad en endoscopía, y también cuál sería su opinión, tanto de usted como de los profesores nacionales, sobre el papel de la inteligencia artificial, la detección temprana de pólipos y de cáncer de colon. Bueno, son dos preguntas que son dos charlas distintas, ¿no? Dos conversaciones o dos pláticas quizás nuevas y para darlas por separado. En definitiva, como yo comenté, ya sabemos nosotros que
la retroversoflexión en ciego, como el second look de todo el colon derecho, otorga exactamente el mismo rendimiento que hacerlo solamente el retroversoflexión. Y esto es muy conveniente, como lo mostró en su momento Kushner, es muy conveniente sobre todo para colegas que no están habituados a hacer la retroversoflexión en ciego y quizá podemos cometer algún grosero error en una colonoscopía quizá diagnóstica y no fue terapéutica y a lo mejor lastimamos el fondo del ciego. Insisto, en ese estudio que se randomizado entre 421 pacientes de un brazo y 429 del otro, el porcentaje y el P fue similar, entonces quizá no conviene hacer la retroversoflexión. Y en ciego, en recto, perdón, sí es conveniente. Ahí mostré una foto, como comenté también, no me pertenece, del doctor Roque Sáenz, y ese paciente era un cirujano de la institución donde está el doctor. Y es conveniente hacer retroversoflexión y sobre todo a veces podemos encontrar errores siempre sobre nuestro margen izquierdo en la visión, ¿no? Es decir, la visión, como decimos a veces para expresarnos, fuera un reloj, siempre en hora 9 hay que hacer una muy buena vista, así como decimos a veces que en esófago, entre la hora 1 y la hora 3 o hora 4, ahí hay que prestarle mucha atención porque aparecen estos muchachos. En recto hay una mayor, no diría prevalencia, porque tampoco quiero ser tan taxativo, pero sí aparecen sobre nuestro margen izquierdo en la visión endoscópica, quiero decir. Es decir que, bueno, en general aparece sobre la cara posterior o lateral posterior. Bueno, sobre la inteligencia artificial, a reserva de que el doctor Caro nos complemente, yo creo que es el futuro, que cada vez lo vamos a ver más. Se están desarrollando los programas. Esta tecnología yo le veo que en los próximos años se va a incorporar y va a permitir que mucha gente, aún con menos experiencia, el mismo equipo le alerte, la computadora, de la posibilidad de un pólipo. Entonces yo sí veo que va a tener un impacto en que gente que en su etapa de preparación o cuando tiene menos experiencia, o quizás aquellos colonoscopistas que señalaba el doctor Caro, que no tienen esos 200 procedimientos de mantenimiento que ayudan a que tenga esas habilidades buenas. Pero desde luego que es condición que el procedimiento se haga bien, con una limpieza adecuada, llegando al ciego, entrando al guión terminal. O sea, porque la inteligencia artificial le va a identificar el pólipo si el computador lo alcanza a ver, pero eso tiene que ser complementado con la habilidad y el conocimiento del endoscopista. O sea, la sinergia de la máquina con inteligencia artificial y un colonoscopista bien preparado va a ser la mejor alternativa para el paciente. No va a sustituir al médico. Eso es verdad, y quizá algunos se van a tener que reinventar, así como Garmin empezó a sacar relojes y incursionó en los relojes deportivos, en otro tipo de circunstancias para evitar el GPS, porque ya ahora el GPS lo tienen en el reloj. Realmente que nosotros sepamos, que yo sepa, hay 6 empresas que están muy atrás de la inteligencia artificial en endoscopía. Se imagina que si yo sé que hay 6, debe haber 18 mínimamente o más. Está Olympus, que acaba de comprar una empresa, está Pentax, está, supongo que Fuji, Medtronic, en fin. Afortunadamente es un montón de empresas varias empresas que están atrás de esto, y lo que nos va a alertar es cada una con una actitud diferente seguramente, y veremos cuál es más amigable de todas ellas, pero yo supongo que esto no solamente a los endoscopistas nos va a dar una buena mano, sino que ya hay algunos relatos en un libro que la verdad que fue de las primeras cosas que leí, llegó a mis manos hace un par de años atrás, de un escritor. No es un escritor, sino es un periodista en economía argentino, Oppenheimer, que está en Estados Unidos, donde dice, sálvese quien pueda. Y realmente se refiere a que los peligros y lo que pasó Kodak,
y que seguramente los dermatólogos quizás vayan a tener que dedicarse a alguna especialidad, alguna cosa como más manual, alguna actitud más manual, o los radiólogos, quizá no sé tanto, y ni hablar de los patólogos. Si a nosotros nos están advirtiendo que a 3 centímetros adentro, con poca luz, ya aparece un cuadradito y que se prende y se apaga para alertarnos qué pólipo es, que hay una lesión, mejor dicho, endoluminal, y que esa lesión uno se arrima, le hace magnificación y ya casi está saliendo el diagnóstico histológico. Así que creo que, como usted bien decía, doctor, me parece que no solamente es el futuro, ya es el presente, está con nosotros. Si los autos ya se estacionan solos, la comida ya viene casi sin humanos, están llevando a distintos lados con drones, y bueno, ¿por qué no correr con esa imaginación? Sí, hay preguntas, y aquí hay una que es sobre todo más, otra vez de preparación, sí, y la pregunta dice como tal que en nuestro medio en ocasiones lo más fácil de encontrar para una preparación son senócidos, y que si les merece algún comentario este medicamento o esta forma de preparar a los pacientes. Yo me atrevería a dar un comentario así puntual. Eso no existe, o sea, eso no se debe hacer, y yo creo que lo retomo como un ejemplo así de toda la plática. Y les invito a que repasen y vean esta conferencia varias veces, porque se hizo un resumen muy puntual de los indicadores de calidad en colonoscopía, los cuales también han sido publicados en diferentes fuentes, y son fundamentales seguirlos. O sea, no se puede sustituir la calidad. Hay algunas cosas que, bueno, se son equivalentes, pero hay otras que están fuera del rango de calidad, y aquí la preparación con los sedócidos, yo me atrevería a decir, en la actualidad no tiene ningún papel en la preparación de los pacientes. Otra es para el doctor Caro, que ¿cuál, a su opinión, es la mejor manera de abordar a un paciente con enfermedad diverticular severa para evitar una perforación? Bueno, en principio, una cosa es una diverticulosis con numerosos divertículos, otra una diverticulitis. Indudablemente, a veces los severos son los ángulos, para ir sorteando en sigma sobre todo, ¿no? Simplemente con cautela. Hay los pacientes me imagino a lo que se refiere el colega, con intensa cantidad de divertículos. Si uno puede ir navegando sin mayor obstáculo, y así seguir. Pero cuando encontramos curvas y que son bastante difíciles, por lo menos yo, me manejo muy bien con agua, desde histórico. No estoy hablando de hacer colonoscopías de inmersión o de intercambio, estoy hablando de colocar suficiente líquido en lugar de seguir colocando más CO2, y antes colocábamos más aire. No importa, ni siquiera CO2, yo intento de ir avanzando, porque el agua le va a dar más cuerpo, más volumen, me refiero, dentro de la luz, y eso nos va permitiendo esquivar los orificios diverticulares, quizás los más grandes o quizás los ángulos que son un poco más fijos. Estamos hablando de pacientes con distintos episodios de diverticulitis, en distintos, leve, moderada o severa, en su largo caminar, y resulta que eso va produciendo fibrosis y engrosamiento de la pared, y a veces los ángulos realmente son bastante fijos. Y lo que no hay que pedirle al anestesiólogo, nosotros trabajamos con anestesiólogo, que eventualmente profundice más al paciente. A mí no me entusiasma, me gusta que haya una neuroleptoanalgesia o sedación, no muy profunda, en caso de que nos estemos un poco excediendo en curvas o en entrar con el colonoscopio, que el paciente, esos movimientos que da el paciente, no esté tan profundamente anestesiado como para que facilite la perforación. Pero creo que el agua es una herramienta que hay que tenerla, la tenemos ahí, no hace falta tampoco que vengan esos inyectores tan costosos y demás. Si los tienen, bienvenidos. Si no, bueno, hay insufladores a pedal, y si no, bueno, colgar, ni siquiera solución fisiológica, colocar agua de la canilla, tap water. Y
con una triple vía e ir entrando a medida que vayamos nosotros negociando por dónde. Y bueno, ya para quizá concluir, la última pregunta es en torno probablemente a una abreviación de su plática, doctor Caro, que es P4P. Está bueno eso. En principio, para no terminar, quizás yo, si no tengo la experiencia en mi país, cuando hice una rotación en Brasil, pero ya hace muchísimos años, todo el mundo, y creo que así sigue siendo, se preparaban con mannitol. El único inconveniente del mannitol que tiene que estar cerca nuestro, a pesar de que los colegas brasileños no le tienen ningún temor y lo hacen a veces ya en la casa. Yo me entrené con Angelita Argama en San Pablo y la verdad que los pacientes venían a la clínica o al Hospital das Clínicas y ahí se preparaba. No es nuestra experiencia. Con respecto a P4P, es Pay for Performance, es decir, que en algún momento esta performance estos resultados que nosotros obtenemos siguiendo las guías de calidad y siguiendo el tiempo no solamente de entrada colónica, llegada al ciego, ojalá entrada al ilion y retirar 6, como dije yo, 9 minutos, lo que haga falta, y tener la entrevista con el paciente anterior para asesorarla en la preparación. Es decir, una cosa es, como dijo Peter Cotton, a los Cowboys esto no les va a gustar, pero también es cierto que en algún momento tenemos que peticionar y lograr el reconocimiento no solamente el reconocimiento de que bueno, el bronce, sino bueno, a veces es bueno el reconocimiento económico para estimular a toda la población médica a hacer realmente lo que es mandatario para hacer una colonoscopia digna. E insisto, el paciente nos entrega su cuerpo teóricamente saludable, estamos hablando de tamizaje, y el paciente, si se entrega y nos entrega esa responsabilidad, nuestra es tratarlo con dignidad y hacer las cosas lo mejor posible. Y entonces el P4P significa eso, que nos paguen por esa performance, que no es lo mismo un plato de arroz que un buen plato de un pescado costoso, un bistec, como dicen ustedes también, muy sabroso. Esas son las diferencias. Comida es todo comida, claro, pero es diferente. Bueno, pues con esto ya no hay más preguntas y nuevamente agradecer a los profesores nacionales, a la doctora Naula, al doctor Reyes Dorantes, y unirme a la felicitación y a las numerosas felicitaciones que han mandado todos los usuarios, a ustedes y al doctor Caro en especial, por la buena charla, por su interés en ayudar a la difusión de la endoscopía, no solo en México, sino en toda América Latina. Y nuevamente gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Adelante, doctor Hernández. Gracias, Mario. Pues anuncios de la MEG. Los asistentes que tuvimos en esta ocasión en línea fueron 197. Les recordamos realizar sus evaluaciones al final de cada sesión, y esto nos va a otorgar a todos un valor de 8 puntos dado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, que son válidos para la recertificación. Te invitamos a acudir al curso programa Liderendo, que en esta ocasión se denomina Caracterización de lesiones de tubo digestivo alto y bajo, que va a ser en el Instituto Nacional de Cancerología los días 23 y 24 de enero, y también tiene y otorga puntos para la recertificación. Inicia el 5º curso en línea, el curso de endoasistentes, es el 15 de febrero de este año. Por favor, les pedimos que inviten a sus asistentes. Hay pocos lugares, así que hay que reservar su lugar lo más pronto posible. Inicia también en este año el 22º Simposium Internacional de Endoscopía en Düsseldorf, Alemania. El curso Endo 2020, organizado por la UEO, también va a ser el 7 al 10 de marzo del 2020 en Río de Janeiro. Y invitarlos nuevamente a nuestra sesión del siguiente mes, que va a ser el 6 de febrero,
con el tema de examen secuencial y sistemático del tubo digestivo alto. El profesor invitado es el doctor Fabián Emura, presidente electo de la UEO. Agradecemos el apoyo a todos nuestros patrocinadores, en especial a Sofarma, gracias. Y les recordamos que seguimos subiendo información en la página de la asociación, descarguen la aplicación, también se le están mandando alertas, así como las redes sociales. Doctor Omar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues afortunadamente el tema de calidad ya desde hace varias décadas ha permeado en la endoscopía. Es un tópico cuya vigencia no caduca. Debemos mantenernos actualizados siempre por la trascendencia de este tema. No me queda más que agradecerles mucho su atención. Doy por terminada esta sesión y pues que tengan buenas noches. Muchas gracias. Chill House Mix. Chill House Mix.